a mí me parece muy lindo que Guillermo haga como ese recorrido, porque fue todo, no es solo la historia del M19, sino también es una historia de consumos culturales, porque nosotros consumimos, ahí está todo como las manías o los tics que tuvimos todos, o como que estilábamos el goce pagano, que estaba la teja corrida, que estaba todo el circuito de los bares, porque la revolución se hacía en los bares en ese entonces, y la novela no es ajeno a eso. La novela es una rumba brava, y la rumba, la eterna, la revolución de este país, sí, que nunca se hizo en los bares, realmente. Sí, y allí estaban todos la comandancia, todo lo clandestino. La novela tiene algo de clandestino, y lo que más me interesa a mí en este caso, yo sé que muchos lo han leído, pero yo sí quisiera preguntarle a Guillermo muchas posturas que tiene la novela y que son decisiones editoriales de escritor que me gustaría que él les revelara a ustedes, como por ejemplo. Entonces, pero acabemos la ronda y después. Bueno, listo, acabamos la ronda. Pero sí hay decisiones editoriales allí, digamos la novela, aparte de, habrá personas que no estuvieron enteradas, digamos, como del ciclo del periodismo en ese entonces, toda la valentía que hubo, la valentía periodística que se acabó para siempre en este país. O sea, la gran época del periodismo colombiano creo que se acabó con la muerte de Guillermo Cano, y de ahí en adelante empezó una decadencia del periodismo, al punto de que los grandes periódicos fueron comprados por grupos económicos, y eso ya es muy difícil encontrar independencia periodística a partir de ese detalle. Pues son corporaciones, grandes corporaciones de información, que ya no se atreven a hacer unos análisis diferentes. En la época de Guillermo Cano fueron muchos los periodistas, en la época dura del Espectador fueron muchos los periodistas que murieron, y que esta novela da cuenta, digamos, del momento, no solo Guillermo Cano. Para no ir muy lejos está Julio Daniel Chaparro, un cronista, periodista, poeta del Espectador, tan nuevo como Sebastián en el periódico, que lo mataron cuando tenía 27 años en Remedios, Antioquia, haciendo un reportaje sobre los paramilitares. Silvia Duzán. Silvia Duzán, hombre, pues que todos extrañamos ese tipo de periodismo. Entonces son muchas las cruces que nosotros tenemos en este país, y que, como decía Lucha, realmente yo sí me siento un sobreviviente. Yo no sería capaz ahora, con los años que tengo, de pasar por una vida ni siquiera medianamente parecida. Cuando le pusieron la bomba a este señor Fernando Londoño en su carro, yo entré casi que en una crisis de nervios, de solo recordar que podía llegar otra vez a este país la época de las bombas. La época de las bombas fue una cosa muy azarosa, y que además hemos hablado con muchas personas que estuvieron en ese entonces. En la novela está también, como todo el tiempo, la inminencia o la cercanía de la muerte, está todo el tiempo allí. O sea, la cercanía de la muerte está en los personajes civiles, sí, no solo en los militares, no solo las personas que estaban involucradas en la guerra tenían tan cerquita la muerte. Y por esa cercanía a la muerte, la rumba era demencial. O sea, no todos sabemos que eso fue realmente muy delirante. ¿Ves? Sí, fue muy delirante. Y acordamos, pues, como hasta, yo creería que ese ciclo, con la muerte de Pizarro, ¿no? Se va como terminando el delirio en Colombia. Y que estos muchachos tan nuevos, o sea, los que realmente emprenden la investigación de la novela, son un par de jóvenes que empiezan a escudriñar la historia del país que les toca en suerte, y es la que produce que uno sea, como lector, el detective de su propia historia. Y para aquellos que no saben, no la conocieron por X o Y razones, o tuvieron versiones diferentes de la historia, pues es como el mejor libro de texto que podrían leer en los colegios para aprender de qué estamos hechos los colombianos, de dónde están, de qué fibra están hechos sus papás y sus abuelos, y qué fue lo que les tocó en suerte en sus vidas. Nosotros vivimos una época en donde el ejército estaba custodiando las calles. El ejército, los jeeps artillados pasaban por Bogotá, y a nadie le parecía nada extraño. Pasaban tanques con la cosa, con el cañón así, apuntándole a la sociedad, y uno como, mira, un tanque más o menos, como qué marca era este, ¿no? Nosotros sabíamos de armas, sabíamos del M16 o
el Galile, el AK-47, un poco de cosas. No te tocó el punto 50. En la punto 50, ese jeep artillado horrible que tenía unas balas como cohetes así, que a todas luces era muy Sí, peligroso. aprendimos un montón de cosas. No, era pues muy fácil, como yo me acuerdo que un extranjero casi que se botó al piso cuando pasó un jeep artillado con soldados, esos que mostraban películas de MacGyver, todos como mal uniformados, desteñidos, pero pues, justamente por eso que podían disparar por equivocaciones a pendejadas a cualquier momento. El tipo se tiró al piso, oye, no, tranquilo hombre, es solo un jeep artillado y una punto .50, eso no, nadie va a disparar. Y estallaban bombas por todos lados, aquí estallan. Entonces lo que es más bonito de esta novela realmente y lo que la ha convertido digamos en una novela tan popular es que junta las dos generaciones por ese hilo conductor, o sea, representa una generación que llegó al sí y al no, como bueno, sí, la guerra, no, la paz, estas cosas chéveres, pero debajo de eso tenemos un país que se ha cosido con unos fundamentos, digamos, ha habido una lucha popular, ha habido una lucha periodística, ha habido una lucha social aquí, que no ha sido solo la lucha, la lucha de las guerrillas. La novela da cuenta de esto por todos lados. La novela es una declaración, es un documento histórico de muchísimo valor, porque por ahí, en alguna parte, dice que si uno quiere contar la verdad, para contar, pues, hacer ficción, hay que echar mano de la verdad. Para contar una biografía, hay que echar mano de la verdad. Pero para decir la verdad hay que echar mano de la ficción. Para que la novela, para que la realidad se parezca a la realidad, hay que echar mano de la ficción. Entonces Guillermo lo que hace es juntar todos los elementos que compusieron, digamos que construyeron esa historia y los pone a conversar en la misma novela, y por eso todos nos vemos identificados en algún momento de la novela, o en la página 15, o en la 35, o en la 48, con algo nos identificamos. Y ahora las generaciones nuevas que van a empezar a leer esto, que ojalá la empiecen a leer y que sigan, que escudriñen la novela como la escudriñen los personajes principales, pues van a encontrar la razón de ser, de por qué sus papás bailan salsa también, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, claro, como así, porque sabe tanto de salsa, porque sabe tanto de jazz, porque conocen a Cortázar, porque conocen a Borges, y porque eso, nosotros nos criamos con un estilo de ser cultos. Seguramente ahora habrá otra manera de ser cultos y tienen otras referencias culturales, pero las referencias culturales que nosotros recibimos están todas acá. Están las referencias de los cineclubes, están las referencias del grupo de Cali, están las referencias del M19, que también es un movimiento cultural. No están... Está confundiéndolo con otra. Sí, no está la referencia. No, están todos los cineclubes, sí, están... Sí. Y están, pues, la música que oíamos, pues, ¿no? Y eso realmente es un compendio histórico, sociocultural, contado de la mejor manera posible para no aburrirse, digamos, no es un libro de texto de esos que obligan a leer, sino que invitan a leer. Entonces, después le hago la ronda de preguntas a Guillo. ¿Sí? Gracias, Cristian.